del cerebro. El lóbulo parietal, la área sensitiva, el lóbulo temporal, la vía auditiva, el lóbulo occipital, la vía visual, y gustativa, la porción posterior, el lóbulo de la ínsula. Entonces, las gnomias van relacionadas a la porción posterior del cerebro. ¿Sí? Entonces aquí sería un ejemplo de las gnomias visuales. Tenemos las gnomias de colores, las gnomias de rostros, las gnomias de los componentes de los dibujos. Eso sería cuando se estimula la vía visual, que corresponde al lóbulo occipital, por ejemplo, y al lóbulo temporal hacia identificación de rostros, o los componentes de los dibujos sería hacia el lóbulo parietal, ¿sí? Porque hay que detallar visoespacialmente el objeto. Existen las gnomias auditivas, como el sonido de las llaves, por ejemplo, de las monedas, del viento, del río, que corresponde entonces sería allí las áreas monomodales del lóbulo temporal, pero auditiva, ¿sí? Si por ejemplo yo cierro los ojos y comienzo a palpar el objeto y sé que identifico por palpación las llaves, por ejemplo, o las monedas, tenemos la estereognosia. Eso quiere decir capacidad que tiene la persona de tocar un objeto con los ojos cerrados, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona se mete la mano en el bolsillo y toca el objeto, identifica el objeto sin el estímulo ni auditivo ni visual, se llama estereognosia. Corresponde a la activación de las áreas secundarias y terciarias monomodales del lóbulo parietal, ¿sí? Entonces las gnomias tienen que ver con la estimulación de los órganos de los sentidos para pues, el conocimiento general. Ahora bien, el lóbulo frontal no participa en las áreas gnósicas porque participa en la ejecución del movimiento, planificación y secuenciación, ¿sí? En base al pensamiento, también involucrada en la corteza prefrontal, dorso lateral, planificación y secuenciación en base a la memoria de trabajo, y la toma de decisiones en base a las emociones que viene siendo la corteza orbitofrontal y ventromedial. Pero allí no participan las áreas gnósicas, aunque la toma de decisiones también puede ser basadas, ¿sí?, en la activación de las áreas gnósicas según el contexto del cual se encuentra en el ambiente. Entonces, esa información del cerebro posterior tiene que llegar a la corteza prefrontal para tomar la decisión correcta. Entonces, esto es un resumen de la praxia y de la agnosia. Vamos a explicar primero la vía que corresponde desde la activación del órgano sensorial hasta la activación de la área motora primaria para la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, primero existe una recepción sensorial a través del órgano de los sentidos. En este caso, el ejemplo sería el ojo. Activa el ojo en la retina, donde se encuentra el receptor de la vía visual. Luego se activa la vía visual per se para llegar al área visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital. De allí se activan las áreas secundarias y terciarias para llegar a las áreas gnósicas. Desde la área primaria, para percibir la información, por ejemplo, visual, pasaría a las áreas secundarias y terciarias. Estamos activando la vía psicosensorial. Y cuando llega el área monomodal o de modalidad específica del lóbulo, por ejemplo, parietal y temporal, entonces estamos activando las áreas gnósicas, ¿sí? El conocimiento del objeto, tanto en el espacio, su utilidad y la identificación de él. Entonces, cuando se activan las áreas gnósicas, bien sea que es el objeto y su utilidad en el lóbulo temporal y su ubicación en el espacio en el lóbulo parietal, entonces allí se tiene que tener el pensamiento o la idea de cómo llegar al objeto según dónde se encuentre y su utilidad. Entonces allí estamos activando la vía intrapsíquica para luego llegar a la conclusión del pensamiento de cómo llegar al objeto según su habilidad visoespacial. Entonces allí estamos estimulando la fórmula cinética o la melodía práctica que se encuentra allí en el lóbulo parietal, porque es cómo llegar al objeto imaginándose el movimiento para llegar al objeto. ¿Ok? Se vale del pensamiento y de la imaginación del lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación del objeto en el espacio para llegar a él. Una vez que tenga la imaginación de cómo llegar al objeto, si se quiere ejecutar, entonces activa la vía psicomotora que va
de la información del lóbulo parietal al lóbulo frontal en el área motora secundaria, planifica el movimiento desde el punto de vista motor del lóbulo frontal para luego activar el área motora primaria y ejecutar. Si hay alteración de las áreas específicas que les mencioné y su vía, entonces genera alteraciones neuropsicológicas y neurológicas. Por ejemplo, cuando hay alteración del receptor visual o auditivo o sensorial, entonces tenemos la vía o el déficit sensorial, ¿sí? O sea, una persona ciega, una persona sorda, ¿sí? Entonces hay un déficit sensorial, tanto del órgano de los sentidos como su vía. Ahora, cuando está alterado la vía desde el área primaria hasta la área secundaria y terciaria y llegar a las áreas gnósticas, produce agnosia. Eso quiere decir alteración de la capacidad de tener la persona de identificar los objetos y su utilidad y dónde se ubica visoespacialmente. Entonces también cuando está afectada las áreas gnósticas, ¿sí? De las áreas monomodales o de modalidad específica a nivel cerebral, también produce agnosia. Cuando está alterada desde las áreas gnósticas hacia el pensamiento que conlleva a la imaginación de cómo moverse y llegar al objeto, entonces produce los actos incoherentes, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de imaginarse de cómo llegar al objeto. Y luego tenemos la apraxia ideatoria cuando hay alteración de la melodía práctica o la fórmula cinética del lóbulo parietal, ¿sí? Esta apraxia ideatoria solamente tiene que ver de que la persona no puede imaginarse cómo llega al objeto y cuando intenta hacerlo confunde objetos. Por ejemplo, la persona puede agarrar un destornillador pensando que es un lápiz, ¿sí? Entonces confunde los objetos porque simplemente no conoce el contexto del objeto, ¿sí? Entonces, como no sabe identificar adecuadamente, porque sí puede identificar adecuadamente, pero no sabe su utilidad porque simula el objeto, entonces puede ser que confunda un lápiz con un destornillador, por ejemplo, ¿sí? En pensamiento. O si se le pregunta a la persona, por ejemplo, cómo cepillarse los dientes, esa secuencia de movimiento que tiene que imaginarse de cómo utilizar el cepillo de dientes para limpiarse, por ejemplo, o tener higiene bucal, no lo hace de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, si se pregunta a la persona cómo cepillarse los dientes, tiene que responder, bueno, visualiza el cepillo de dientes, se acerca al cepillo de dientes, agarro con la mano dominante el cepillo de dientes, le echa crema dental, lo moja un poco, luego se cepilla los dientes, ¿sí? Luego se juega la boca y ahí termina el objetivo, que es la higiene bucal. Esa secuencia de eventos no lo hace la persona con apraxia ideatoria. Por esa razón puede generar inclusive actos incoherentes, porque puede estar alterado la vía intrapsíquica, inclusive. Ahora, si la persona sabe identificar el objeto, sabe la secuencia en pensamiento, sabe lo que debe de hacer la persona para poder cepillarse los dientes, pero a la hora de ejecutarlo no lo hace, y agarra, en vez de agarrar cepillo de dientes, agarras un lápiz o utiliza su dedo para cepillarse los dientes teniendo el cepillo dental enfrente, entonces estamos hablando de la apraxia idiomotora o idiomotriz. ¿Por qué? Porque la persona tiene la idea, ¿sí? De lo que es cepillo dental, identifica adecuadamente el cepillo dental, sabe dónde está ubicado el cepillo dental, pero a la hora de ejecutar, no lo ejecuta de manera adecuada porque confunde el cepillo dental, por ejemplo, con un lápiz, ¿sí? Entonces allí sería la apraxia idiomotora. Pero la persona identifica el objeto y tiene la secuencia adecuada em, de cómo utilizar el objeto. Entonces, aquí estaría alterado, sería el lóbulo frontal, porque como tiene la melodía práctica adecuada, pero simplemente no lo ejecuta de manera adecuada en el lóbulo frontal, entonces el mecanismo neurobiológico y psicopatológico de la apraxia
idiomotora es del lóbulo frontal y la praxia ideatoria viene del lóbulo parietal. El prefijo a es ausencia, alteración. Entonces sería apraxia ideatoria y apraxia idiomotora. Depende del caso. ¿Sí? Tenemos la apraxia transitiva y la apraxia intransitiva. Transitiva depende del objeto. Intransitiva, actos simples. Y luego tenemos el déficit motor cuando la persona, por ejemplo, tiene debilidad en una parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, recuerden que para explorar las áreas gnósticas, la función motora debe estar adecuada. Entonces, aquí tengo un resumen cuando un paciente tiene apraxia ideatoria, apraxia idiomotriz, la apraxia transitiva e intransitiva y las agnosias son explicados desde el punto de vista de la neurobiología y la psicopatología, según el área que corresponda según su función, si es el lóbulo frontal o el lóbulo parietal. Aquí representa un cuadro de cómo se explora, ¿sí?, la área cognitiva de la apraxia, la agnosia, ¿sí? Por ejemplo, la apraxia sería, según la DSM-5, sería, muéstrame cómo usarías un martillo. Entonces, imaginárselo sería la apraxia ideatoria. De ejecutarlo o simular cómo se utiliza el martillo en movimientos motores, entonces sería una praxia idiomotora, porque está ejecutando el movimiento. Para explorar gnosia, en ese caso, sería reconocimiento de caras, de colores, de formas, etc. Por ejemplo, aquí se exploran otras habilidades como la habilidad perceptual motora, ¿sí? Que solamente colocar, por ejemplo, en un tablero, insertar, por ejemplo, sin ayuda visual, insertar rápidamente unos palitos en el tablero perforado, ¿sí? Tenemos la habilidad visuoconstructiva, que es la construcción de elementos que requieren una coordinación entre las manos y la vista. Eso quiere decir que hay cierto test que dice, por ejemplo, dibújeme tal objeto aquí, en una parte del test. Entonces tiene que visualizar visoespacialmente el objeto y luego con la mano poder reproducir ese dibujo. Entonces estamos hablando de una habilidad visoconstructiva, pero también estamos explorando la praxia de construcción que requiere de dibujar, ¿sí? Ahora, identificar el objeto en el espacio donde se ubica sería una habilidad visuoespacial, porque estamos utilizando la vía visual para ubicar el objeto en el espacio. Y tenemos la percepción visual, ¿sí? Donde se hace también el reconocimiento facial, ¿sí? Y para evaluar los test que se aplica para la atención selectiva, ¿sí? Explicados en el lóbulo parietal, por ejemplo. Entonces, para aplicar el test que evalúa el lóbulo parietal, estamos hablando de la percepción visual. Ahí sería utilidad los test neuropsicológicos que estudie el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Y también estamos estudiando la atención selectiva en este contexto de la percepción visual. Y eso es todo con respecto a la clase de lenguaje, praxia y gnosia.